Bueno, ahora vamos a estar hablando un poco más en relación a la memoria. Cuando nosotros hablamos de memoria y emoción, estamos hablando de el hipocampo, el complejo amigdalino, es decir, estructuras cerebrales que van cambiando, acompañando digamos, los cambios funcionales, ¿no? En ese sentido, Kandel habla de aprendizaje y memoria como la adquisición y el sostenimiento, digamos, de los conocimientos, ¿no? Eh, bueno, cuando hablamos de aprendizaje implica modificaciones de condiciones básicas, digamos, de circuitos neuronales. Ya habíamos dicho acá en el seminario que el self es memoria, o sea, el self, el yo, como una colección de memoria. También, digamos, hablábamos de esta cuestión de naturaleza y cultura, de lo innato y lo aprendido, ¿no? Pero siempre junto con Kandel hablamos de el cableado, de cablear sinapsis, ¿no? O sea, de crear nuevas conexiones. Vamos a apagar esto. Ahí está, me estaba matando el reflejo. Vamos. De crear nuevas conexiones sinápticas en función del aprendizaje, más allá de que esto sea sobre estructuras que tenemos constitutivamente. Esto también lo habíamos visto, ¿no? O sea, como el sistema activador reticular ascendente, en base a esta estructura hipocampo complejo amigdalino, en función de un estímulo nuevo o un estímulo conocido, va a tomar, como tienen ustedes en el Power, digamos, distintos caminos. Si el estímulo es nuevo y no coincide con archivos de memoria, la corteza, digamos, pasa a la corteza, va a haber una respuesta adaptativa, pero que va a requerir un nuevo modelo neuronal que no lo teníamos previsto, digamos, para esa circunstancia. Por el contrario, si el estímulo es conocido, esto va a coincidir con un archivo de memoria, entonces la respuesta puede estar incluso dada en el sentido de la habituación, digamos, ¿no? Pero bueno, la memoria entonces implica genética e implica aprendizaje. El aprendizaje, por supuesto, basado en las experiencias vitales. La memoria, cuando decimos memoria, hablamos de la experiencia y la información que recordamos, que persiste, ¿sí? Por supuesto que o sea, que persiste para ser usado más tarde, pero eso tiene que haber sido aprendido. El aprendizaje es justamente ese proceso por el cual se adquiere una nueva información, que después va a quedar archivada en la memoria. La organización estructural, digamos, de la memoria, de la información, perdón, en la memoria, es lineal y podemos describir tres fases que son temporales, digamos, ¿no? La primera, que es la memorización o codificación, que es la fase de fijación. La segunda, que es la conservación, almacenaje o almacenamiento, distintos autores lo llaman de diversas maneras. Y la tercera, que es la de restitución o recuperación de la información, que es cuando, que puede ser espontánea o facilitada, digamos, que es cuando recuperamos la información en un proceso de rememoración, que hay distintas maneras de rememoración. No siempre es la evocación voluntaria, digamos, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje facilitado es una forma de restitución, digamos, de algo que tenemos en la memoria a largo plazo. Es decir, cuando nosotros aprendemos algo y después no lo vemos mucho tiempo, supongamos un idioma, ¿no? Que aprendimos alguna vez, después lo abandonamos, no lo practicamos, y cuando vamos a retomarlo, ese aprendizaje está facilitado, es decir, nos resulta mucho más sencillo y ni bien leemos decimos, cierto que esto era así, e incorporamos y activamos eso, digamos, con muchísima facilidad. Ese aprendizaje facilitado lo que demuestra, digamos, es otra de las formas de restitución de la memoria, ¿no? Que no es la evocación
voluntaria ni la espontánea, sino que está facilitada, digamos, a lo mejor por pistas o por nuevas lecturas o por cosas que nos disparan, que conectan con eso que quedó en nuestros archivos de memoria, que a veces no lo estamos pudiendo captar espontáneamente, pero están allí. Bueno, alrededor de 1890, digamos, había una clasificación de la memoria que era distinta, era primaria o secundaria, es decir, hablábamos del presente psicológico o el pasado psicológico. La primaria o presente psicológico era lo que se mantenía en la conciencia luego de la percepción, una cosa básica. Y el pasado, que era la información que dejaba la conciencia, digamos ya, ¿no? Después, a partir de la década del 60, se plantearon tipos de memoria según si la información era susceptible de perderse o no a partir de las interferencias. Entonces tenemos el modelo de memoria de Atkinson y Shiffrin, que es de 1968, a partir del cual se organiza en 3 estadios, digamos, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial, que es una memoria que puede ser visual, auditiva, táctil, cinética, obviamente, tiene que ver con la entrada de información. Y es memoria, también se le puede llamar memoria reciente. Es muy corta, de muy corta duración, de segundos, digamos, y tiene que ver con la entrada de información a partir de los sentidos, ¿no? Por eso es sensorial. Es lo más inmediato, digamos. Esa es la memoria reciente, son segundos, hablando de tiempo. La memoria de corto plazo, si bien es temporaria, digamos, y esta sí, estrictamente se llama inmediata o primaria, es sensible a la interferencia. Es decir, la información que retenemos en la memoria de corto plazo es sensible a la interferencia. O sea, ¿por qué? Porque todavía no está almacenada en la memoria de largo plazo, que es la que resiste a las interferencias. Es decir, cuando estamos recordando algo que puede llevar minutos, digamos, ¿no? Esa memoria de corto plazo, pues son circuitos reverberantes que mantienen la información trabajando, pero no por demasiado tiempo, o sea, es temporaria. Y finalmente la memoria de largo plazo, que es permanente, que es la que actualmente le decimos secundaria también, digamos, ¿no? En donde ahí puede estar organizada por una codificación semántica, es decir, se organiza según el significado de las cosas. Tenemos nodos conceptuales, vamos a decir, en el cerebro, en la estructura mnésica, digamos, en donde archivamos la información en relación a la asociación con otros recuerdos previos. Es decir, ustedes ahora están aprendiendo esto y bueno, seguramente a ustedes más que a mí le van a venir un montón de asociaciones y van a conectar esta información nueva con nodos conceptuales que ustedes ya tenían y con nodos de memoria, en donde tienen organizada la información almacenada en la memoria a largo plazo, en ese sistema permanente, digamos, en donde van a poder captar, digamos, asociar eso que están incorporando como nuevo, captado por esos nodos, digamos, ¿no? De alguna manera que lo vinculan y lo asocian y facilitan también el aprendizaje o la incorporación, el almacenamiento en el largo plazo. O sea, nunca es sin conexión. De hecho, cuando uno habla de mnemotecnias o las técnicas para el registro de memoria, tienen que ver con esto, con apelar a cosas conocidas que no son familiares, que ya están instaladas, incluso si es del orden, tiene una conexión emocional o afectiva tanto mejor, que ya están instaladas en nuestra memoria a largo plazo y se conectan, digamos, con lo nuevo, facilitando el almacenamiento, para luego ser recuperado cuando se necesite, claro está. Bueno,
La memoria de largo plazo tiene, por supuesto, un componente más reciente y un componente más remoto. El más remoto se le llama memoria terciaria, ¿sí? O sea, por más que sea de largo plazo, a ver, yo pude haber incorporado en mi memoria de largo plazo una dirección de un lugar en el día de hoy. ¿Quedó en el largo plazo? Sí, porque ya la registré y no es susceptible a las interferencias. ¿Se acuerdan que este era el criterio? Ahora, es reciente, porque eso lo incorporé hoy. ¿Sí? Distinto es la remota, la memoria terciaria. Cuando yo les digo, bueno, yo me acuerdo el día que me gradué en el secundario, que en la fiesta de graduación se cortó la luz. Que es cierto. Eso es memoria terciaria, es decir, ella es memoria remota. ¿Sí? Bueno, la memoria de largo plazo, digamos, requiere de síntesis de proteínas, digamos, por parte de las neuronas, ¿no? E involucra la valoración, digamos, para el archivo también involucra los circuitos hipocámpicos que decíamos antes. Bueno, después en 1974 Baddeley y Hitch describieron la memoria de trabajo dentro de lo que es la memoria de corto plazo. El modelo de la memoria de corto plazo, de la memoria de trabajo, perdón, la plantea como un sistema de capacidad limitada, obviamente, destinado al mantenimiento temporario, digamos, para la utilización de la información mientras realizamos una tarea. O sea, sería, yo siempre lo digo, es como el disco rígido de una computadora que sería la memoria a largo plazo y la memoria RAM, que es la que le da la velocidad de procesamiento a una computadora, a un dispositivo electrónico. Esa memoria RAM es la memoria que la máquina es capaz de tener procesando a la vez cuánta información, cuántas ventanas puedes tener abiertas, digamos, sin que se te cuelgue la máquina, para decirlo en términos informáticos. Bueno, la memoria de corto plazo es esto, cuántos archivos, cuánta información yo puedo tener en mi mente, ya sea información nueva que estoy recuperando, pero que yo la tengo en la conciencia para trabajar exclusivamente sobre una tarea. Después yo la voy a dejar de nuevo, o sea, o la voy a desechar o la voy a dejar de nuevo en el largo plazo, vamos a decir así. Pero bueno, es limitada y está destinada a la utilización de la información mientras se realiza, digamos, la tarea o para comprender o para razonar o para llevar a cabo un proceso de aprendizaje que yo necesito estar atento. Ahí la atención también, por supuesto, que tiene un papel importantísimo, porque yo no puedo, acuérdense siempre esto, no podemos recordar aquello a lo cual no le prestamos atención en el momento que ocurría. Entonces, muchas veces las quejas subjetivas de problemas de memoria en verdad son consecuentes a problemas de atención, porque la persona en verdad no estaba registrando el dato como para después almacenarlo. Bueno, es la memoria de trabajo, digo, la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo, involucra la corteza prefrontal y tiene un sistema compuesto por un administrador central en este modelo de Baddeley y Hitch, ¿no? Decíamos de 1974. Un administrador central, sistemas accesorios y un bucle articulatorio, ¿no? Un archivo amnésico verbal. ¿Por qué decimos un bucle? Porque necesita esa cuestión de articulación, ¿no? Para estar funcionando en asociación con la tarea, con lo que convoca a esos elementos cognitiva y mnésicamente. También hay un registro, no solo hay archivos verbales mnésicos, sino también hay un registro temporario en imágenes mentales no verbales que pueden tener que ver con lo visoespacial, es decir, ubicarme dónde queda algo o retener en la mente de alguna manera un dato que necesito, una información para poder manejarme, para realizar una tarea
un dato visoespacial que después lo puedo descartar. Bueno, la memoria a largo plazo también incluye distintos tipos de memoria. Digamos, hay una división que podemos hacer que tiene que ver con que sea la memoria, digamos, visual o verbal, digamos, en imágenes o verbal. Y o en la imagen es la que solemos llamar analógica, digamos, ¿no? Que a veces cuando hay fallas habla de lesiones, digamos, del hemisferio derecho, y por el contrario la que es verbal compromete más o involucra lesiones del lado izquierdo, que es donde están las áreas del lenguaje y demás. La memoria a largo plazo, semántica, episódica. ¿Por qué digamos episódica? La semántica tiene que ver con el conocimiento sobre algo, o sea, el conocimiento declarativo sobre algo. Es decir, la memoria semántica es, yo me acuerdo qué es esto, qué significa, es ese tipo de recuerdo. La memoria episódica, en cambio, tiene que ver con las experiencias de la vida individual, es decir, de los episodios de la vida de cada uno, ¿no? Que los recordamos o no. Bueno, por otro lado, dentro también de la memoria a largo plazo, la memoria procedural o procedimental o de procedimientos, que es el know-how, o sea, el saber cómo hacer algo, ¿no? O sea, yo sé atarme los cordones, sé, qué sé yo, cómo cocinar, cómo manejar un automóvil, cómo andar en bicicleta, esto que dice uno nunca se olvida de cómo andar en bicicleta, cómo nadar, yo hace no sé cuánto que no me meto en una pileta, y sin embargo, aunque no lo use, ese procedimiento son habilidades, digamos, que se producen por condicionamiento clásico, digamos, y una vez hecha la habituación, eso queda en la memoria a largo plazo. Bueno, por supuesto que en todo lo que es memoria, el rol de la acetilcolina es importantísimo, digamos, dentro de lo que son los neurotransmisores, los colinérgicos, o sea, la acetilcolina tiene un rol fundamental, y por supuesto que va a estar comprometida en lo que es el deterioro cognitivo de la memoria, y por eso también los anticolinesterásicos, o sea, los tratamientos psicofarmacológicos se orientan, digamos, a la acetilcolina cuando están involucrados los procesos de memoria. Bueno, en cuanto a la memoria, sí, digamos, creo que esto es lo más importante. No sé si hay algo que me haya olvidado. No, me parece que no. Digamos, ya dijimos, dentro de la permanente, procedural, declarativa, semántica o episódica, de forma cualitativa, decíamos visual o verbal, componentes recientes o remotos, bueno, sí, básicamente eso. Bueno, por supuesto que la memoria tiene una estrechísima relación con la emoción, por eso que los aprendizajes significativos, digamos, se producen siempre, o sea, todo lo que tenga que ver con cuestiones emocionales va a generar va a operar como un facilitador del aprendizaje, o sea, de la incorporación en la memoria a largo plazo de los datos. Y también la motivación y la atención, es decir, son todos procesos psicológicos básicos que están estrechamente vinculados y articulados, que no se pueden pensar por separado. Uno los desarrolla de manera separada, los fines didácticos, pero en verdad están íntimamente relacionados uno con el otro, y por lo tanto la declinación de estas funciones o el compromiso de cualquiera de estos procesos psicológicos también va a estar relacionado entre sí. Bueno, seguiremos la próxima.